11 y versículo número 38. Quiero compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón en cuanto a la palabra del Señor para esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38. El tema de esta mañana es: ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho Dios? Ese es el tema de esta mañana. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana, Señor, pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que seas propicio una vez más a cada uno de nosotros. Señor, danos la gracia de entender tu palabra. Danos la gracia, Señor, de poder asimilar, comprender, atesorar tu palabra, Señor, pero danos también la gracia de retener lo que oímos. Señor, en el nombre de Jesús me levanto hoy como autoridad, Señor, para echar fuera, Señor, de en medio de este lugar cualquier espíritu contrario al tuyo, Señor. Todo espíritu de duda, de incredulidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, esta mañana lo echamos fuera de este lugar y declaramos, Señor, que tú reinas en este lugar. Declaramos, Señor, que tú eres Señor en este lugar, y que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. Mire qué tremendo el escenario que la Biblia describe en la vida de estas 2 mujeres llamadas Marta y María. Tremendo, porque yo puedo entender, según la palabra, que Jesús visitaba esa casa. Levante su mano derecha y diga conmigo: Jesús visita también mi casa. Jesús iba a la casa que era de Marta, y en esa casa habitaba María, y también estaba Lázaro, el que había muerto. Y puedo entender, según el escenario, que la Biblia relata que cuando Jesús llegaba a ministrar a la casa de ellos. Y la Biblia describe que María se sentaba a los pies de Jesús para ser ministrada por la palabra que Jesús impartía. Dice la Biblia que Marta todo el tiempo estaba afanada y turbada. Ella trataba de oír lo que Jesús ministraba, pero era como un simple oír sin retener lo que Jesús decía. Ella estaba más preocupada por los quehaceres, por las cosas que tenía que hacer en la vida. En pocas palabras, el afán con el que ella vivía no le permitía que la palabra del Señor, hermano, encontrara cabida en el corazón de Marta.
Por eso cuando vino la crisis, cuando vino el problema, cuando vino la adversidad, Marta se derrumbó. Marta, hermano, comenzó a temblar, comenzó a sentirse impotente frente a aquel problema, porque ella había olvidado lo que Jesús había ministrado cuando estuvo en su casa. Mire qué tremendo esto, porque yo puedo comprender que el Señor, hermano, nos ministra a tiempo y fuera de tiempo. Mire al que está a la par y dígale: siempre habrá una palabra para ti. Por eso yo entiendo en la palabra que hay figuras para poder explicar esto. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 11 y verso 14, el Señor deja establecida una figura que se puede aplicar para muchas cosas, pero la quiero aplicar para esto. Dice: yo daré, oiga, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Diga conmigo: al tiempo correcto. Pero oiga las dos lluvias que la Biblia habla: la temprana y la tardía. Diga conmigo: la temprana y la tardía. El Señor, hermano, le dice también a Timoteo que enseñe, que inste, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oiga, a tiempo es la lluvia temprana, fuera de tiempo es la lluvia tardía. Por eso usted tiene que entender que cada palabra de Dios para su vida cumple un propósito. A veces la palabra será lluvia temprana, será una palabra de algo que no ha pasado, de algo que no ha sucedido, una palabra de preparación para algo. Y a veces será una palabra que viene para corregir algo que ya pasó o algo que ya aconteció. Marta había sido bendecida con lluvia temprana. Ella había recibido palabra a tiempo. Yo me imagino al Señor llegando a la casa de Marta, discipulado. Tema número 1: si crees, verás la gloria de Dios. Tema número 2: si crees, verás la gloria de Dios. Tema número 3: si crees, verás la gloria de Dios. Tema número 4: si crees, verás la gloria de Dios. No sé cuántas veces el Señor le había dicho a Marta: Marta, si crees vas a ver mi gloria, si crees vas a ver milagros. Y yo me imagino a Marta decir desde allá de la cocina: amén. Me imagino a Marta desde allá lavando los platos: amén, Señor. Como muchas veces nosotros también decimos un amén que no tiene sentido en lo que estamos diciendo. ¿Sabe por qué? Porque es un reflejo. Pero eso no significa que estemos recibiendo y reteniendo la palabra, porque esta mañana yo vine para decirle a alguien que es necesario no solo recibir la palabra, sino retener la palabra, porque tu capacidad, la capacidad que tengas de retener la palabra será tu victoria. La capacidad que tengas de retener lo que Dios te habló será tu victoria. Si retienes lo que Dios te ha dicho, vas a poder pasar por cualquier situación. Fíjese que Marta le llega el día, la crisis la visitó, su hermano se enferma, llaman a Jesús y Jesús no llega a tiempo, entre comillas, porque la Biblia dice que cuando a Jesús le avisaron que Lázaro, el que amaba, estaba enfermo, dice que Jesús decidió quedarse 2 días más en aquel lugar. Marta y María, hermano, esperaban a Jesús que regresara con el mensajero que habían enviado, pero Jesús no regresó en ese momento. Así que Lázaro murió. La crisis visitó la casa, pero cuando Jesús llega, para Marta ya era tarde la llegada del Señor. Por eso cuando Él llega, Marta lo recibe con una crítica. Le dice: si hubieras estado aquí,
La verdad es que le estaba reprochando, le estaba diciendo: te mandamos a llamar y no viniste. Pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese era lo que le estaba diciendo a Jesús. Jesús, hermano, a ella no le responde. Pero más adelante dice que preguntó y dijo: ¿dónde le pusieron? Se paró frente a la tumba y dijo: quiten la piedra. Marta, la que había estado en el discipulado, que había recibido no sé cuántas veces el tema: si crees, verás la gloria de Dios. En el momento de poner por obra la palabra, que a saber cuántas veces dijo amén, aplazó la materia. Porque cuando Jesús dice: quitad la piedra, ella dijo: lleve ya, Señor, porque es de 4 días. Oiga, le estaba recordando al Señor: tiene 4 días de muerto, Señor, porque tú te tardaste, porque tú no viniste. Entonces el Señor tuvo que decirle algo que para mí, hermano, golpeó el corazón de Marta y de alguna manera zarandeó a Marta, porque le dijo: Marta, ¿no te he dicho? ¿No te di una lluvia temprana? ¿No te hablé de estas cosas antes? ¿No te dije, Marta, aquel día en tu propia casa cuando llegué a dar el discipulado? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ay, tócale al hombro a alguien y dile: cuántas cosas te ha dicho Dios, cuántas cosas te ha hablado el Señor. Y a las horas de las horas, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las situaciones, cuando las cosas salen de otra manera, ¿por qué sucumbes si Dios te dio una lluvia temprana? Dios te dio una palabra a tiempo. Dios te dijo: yo voy a ir contigo. Aunque pases por las aguas, tú no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás, porque yo estaré contigo. Alguien levanta su mano derecha y dice: yo tengo una palabra conmigo. Ahora, el problema que yo veo no es carencia de palabra, sino muchas veces la incapacidad de retener lo que Dios me dice. Puedo entender que esto es como lo que pasa en un salón de clases. ¿Cuántas clases recibe un estudiante antes de ir a un examen? Imagínese durante todo un mes recibiendo clases con la misma maestra, que llega, hermano, a dar un tema y otro y le pregunta: ¿entendieron todo? Sí. ¿Tiene alguna duda? No. Y entonces viene al final del mes: bueno, muchachos, aquí viene el examen. Y empiezan todos: ¿y aquí qué pongo? y aquí la respuesta. Y esto no lo vimos. Y empieza, y oiga, qué tremendo es. Y entonces, ¿dónde estabas cuando se impartió la materia? ¿Dónde estabas cuando el maestro se desgalilló enseñándote? ¿Dónde estabas donde el maestro hasta ponía el ejemplo en el pizarrón? Y cuando preguntó: ¿alguna duda?, usted dijo que no. Usted dijo que todo estaba claro. Así como cuando se está predicando la palabra y dice: hermano, ¿está conmigo? Amén, dice usted. ¿Cuántas proclamas proféticas hemos recibido? ¿Cuántas ministraciones, cuántas palabras, cuántos consejos, cuántas cosas de parte de Dios? ¿Con cuánto nos ha bañado el Señor de palabra? ¿Con cuánto nos ha bendecido? Y a la hora de la crisis, todo se nos derrumba. Yo me pregunto: ¿qué pasará? Porque a Marta le sucedió eso. Entonces eso significa que nosotros debemos comprender
que es necesario retener la palabra. Mire lo que dice Proverbios 4:13. Mire qué lindo eso. De ahora en adelante usted va a luchar por retener lo que Dios le habla. No solo por entenderlo, sino por retenerlo. Mire lo que dice la Biblia: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Oiga, ¿qué dice? No dice oye el consejo, dice retén el consejo, no lo dejes, o sea, no lo sueltes, no lo dejes ir. Esa palabra retener que se usa ahí, hermano, significa agarrar algo con fuerza. Mire al que está a la par y dígale: hay una palabra que agarrar con fuerza. Esa palabra, hermano, significa abrazar algo para no dejarlo ir. Significa, hermano, que usted necesita empuñar. Oiga, esa palabra retener también significa empuñar. Por eso me llama la atención que en el equipo que David tenía de valientes había uno, hermano, que peleaba batallas. Y dice la Biblia que un día se le cansó la mano, se le acalambró la mano, pero no soltó la espada, sino que siguió luchando, porque él entendió una cosa: me puede doler el alma, pero tengo que retener la palabra, tengo que retener la espada, porque en ella está mi victoria. Yo no sé cuántos estarán pasando por un momento de crisis este día, pero si puedes retener la palabra que Dios te habló, vas a tener la victoria en tu mano. Pregúntale a tu vecino: ¿qué te ha dicho Dios? Sobre cada cosa que pasa en la vida hay muchas opiniones. Sobre el mismo evento hay muchas opiniones, pero la única que a mí me importa es la opinión de Dios. Por ejemplo, yo puedo ver muchas opiniones en relación a las crisis que podemos ver a nivel mundial. Y mucha gente puede decir que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Y los economistas pueden dar lo que ellos quieran como opinión. Al final es su perspectiva. Pero yo tengo la perspectiva de Dios, porque Él dijo en su palabra: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Alguien está conmigo acá todavía? Así que toda palabra que usted no retenga la pierde. Toda palabra que usted no tenga la capacidad de retener, la va a terminar perdiendo. Lo que usted no abrace, lo que usted no agarre con fuerza, lo que usted no empuñe, no lo va a poder defender cuando vengan los problemas. Mire qué tremendo esto. Le voy a poner algunos ejemplos rápidos. ¿Por qué cayó Eva? Porque no tuvo capacidad de retener lo que se le habló. Mire qué impresionante. La Biblia dice que Dios le había dicho a Adán que podía comer de todos los frutos del huerto, a excepción de uno. Eso es todo lo que le dijo. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero cuando la serpiente viene, no busca a Adán, busca a Eva, porque él va a buscar a quien no retiene. Ay, voy de este lado. Él va a buscar a quien no retiene, porque si él sabe que no retuviste una palabra, sabe que no tienes espada en la mano. Por eso viene donde Eva y le hace esta pregunta. Si me acompaña a Génesis 3. Es que mire, hermano, qué tremendo es que Dios te hable y no te acuerdes lo que Dios te dijo. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era la serpiente? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: oiga cómo llegó, con que Dios os ha dicho: no coma de todo árbol del huerto. Vea que no era eso lo que Dios le había dicho.
Entonces la mujer le responde arrevesada también. Oiga, y la mujer le respondió a la serpiente: no, espérate, no es así, le dijo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Espérenme, Dios no le dijo eso. ¿En qué momento le agregó a lo que Dios dijo? Es que mire, hermano, a veces ni lo que Dios nos habla nos acordamos. Andamos tan turbados, tan ocupados en la mente que, hermano, pero a usted Dios le dio una palabra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Espéreme, es que Dios me dijo. Mire, fue algo así como que, algo así como que le pasa a las de Eva. No, serpiente, no fue así, no, así no es. Pero tampoco como ella dijo. Dios no le dijo que ni lo tocara. Dios solo le dijo, y ni siquiera mencionó cuál. Ni siquiera dijo a cuál árbol se refería el Señor o a cuál fruto se refería el Señor, sino que dijo del que está en medio del huerto. Hermano, es que cuando usted no retiene, usted es presa del enemigo. Pero cuando usted recuerda, retiene la palabra, es decir, oiga, a mí el Señor en la madrugada me trajo esta palabra o esta frase: memoria espiritual. ¿Por qué tiene memoria para acordarse usted del cumpleaños del fulano, la cumpleaños de la fulana, de la serie de no sé qué, de lo no sé cuánto? De todo eso tiene memoria. Pero ¿por qué le cuesta recordar lo que Dios le ha dicho? ¿Por qué cuando viene el conflicto usted no le sale al encuentro al conflicto y le dice: pero a mí Dios me ha dicho tal cosa? Mire a su hermano, dígale: hoy se te va a despertar la memoria espiritual. Cuántas enseñanzas, palabras, ministraciones, consejos, profecía, todos los recursos de Dios a favor de su pueblo. ¿Cuántos métodos usa Dios para hablarte? Imagínese, hermano, que la Biblia menciona que Dios ha usado hasta mulas para hablar. Y Él va a usar lo que tenga que usar para hablarte, incluyéndome a mí y a cualquiera de los que nos paremos aquí. Nos va a usar, aunque en lo humano quizá no seamos las herramientas perfectas, pero es que no se trata de la herramienta, se trata del mensaje que Dios te manda. ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado? Pero como usted está pensando en el Black Friday, imagínese qué tremendo, hermano. Usted ha visto los videos de la gente allá amontonándose, hermano. Dice que para ir a comprar algo más barato. Qué tremendo. Si así fuéramos con lo del Señor. Oiga, ¿cuántas cosas nos ha dicho el Señor? A ver, pregúntele a unas 3 personas esta mañana: ¿cuántas cosas te ha hablado Dios? ¿Cuántas cosas te ha dicho el Señor? Y ahora hágale una pregunta más profunda. Dígale: ¿y a ti qué te ha dicho el Señor? ¿Con qué palabra estás caminando? ¿Con qué mensaje estás caminando? ¿Con qué espada en la mano estás caminando? Porque esta mañana el propósito del Señor es que al salir por esa puerta salgas con la espada empuñada en la mano. Porque ese enemigo que se te paró enfrente porque no te dio espada en la mano. Pero hoy, cuando salgas de aquí, tú le vas a decir: ahora traigo la espada empuñada en la mano, porque el Señor me despertó la memoria espiritual. El Señor me trajo a memoria la palabra que me había hablado. Acabo de recordar el discipulado que recibí. Ahora escúcheme acá. Ahora usted va a ir entendiendo un poquito más. Yo le decía a mi esposa, que es quizá la primera oveja a quien ministro. Le decía a mi esposa: acabo de recibir del Señor
una implicación más acerca de cómo diferenciar el logos del rema. Y me decía ella, ajá, contame. Eso está fácil. La diferencia está en una palabrita. Fíjese bien. El logos es lo que Dios ha dicho. El rema es lo que Dios me ha dicho. Espéreme. Mire, se lo voy a poner así. En Marcos 16:7 hay un logos y un rema. Mire bien. Jesús ya resucitó. Y entonces sale el mensaje que él ha resucitado y manda un mensaje. Dice el verso 7: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Decid a sus discípulos y a Pedro. Oiga, cuando dice decid a sus discípulos, díganle a todos logos, y a Pedro rema. Ay. La palabra que se está predicando es un logos, es para todos, pero busca el rema. El rema es lo tuyo, es lo que Dios te habla a ti con nombre y apellido. Por eso cuando se está predicando la palabra, de repente usted dice, eso es conmigo, eso es para mí. Del logos sacaste un rema. Oiga, dile a mis discípulos logos, pero a Pedro rema. Dentro de todos tiene que haber un Pedro que reciba un rema esta mañana, con el que pueda caminar y hacerle frente a cualquier cosa. Si tienes un rema, los Lázaros se van a levantar en tu casa. Si tienes un rema, la provisión va a llegar. Si tienes un rema, la enfermedad se va a ir. Si tienes un rema, vas a ver victoria en tu vida. Toca a alguien, dile, logos es lo que Dios dice, pero el rema es lo que Dios te dice a ti. Por eso usted tiene que caminar con el rema de Dios, de toda la palabra. ¿Qué parte te tocó esta mañana? Yo cuando veo gente que en el momento que se está predicando, de repente hay una porción que usted levantó la mano, usted se puso de pie, no sé lo que usted hizo. Eso me indica que en ese momento el logos se volvió rema para usted. Pero cuando lo veo inerte, usted está recibiendo un logos. Ay. Por eso el Señor le tiene que poner nombre y apellido a la palabra. Dígale a sus discípulos. Eso es para todos. Esa es la palabra generalizada. Ese es como decirle, de tal manera amó Dios al mundo. A todos. Eso es para todos, logos. Pero hay un rema esta mañana para alguien. Hay una palabra que tiene nombre y apellido. Hay una palabra que tiene nombre y apellido, que busca un corazón donde meterse. Alguien que diga, esto es conmigo, Señor. Eso lo creo, lo recibo, lo agarro, lo vivo. Ay. Así que mire qué tremendo. En Génesis capítulo 15, versículo 13, mire qué tremendo es fallar por no saber lo que Dios ha dicho, por olvidar lo que Dios ha dicho. Por eso, mire, hermano, me impactaba el testimonio de mi hermana Wendy, porque ella, los médicos le decían una cosa, pero a ella Dios le decía otra. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde usted tiene que decidir a quién le cree. Porque todo es por fe y para fe. En el reino todo se revela por fe y para fe. Y todo se cumple de acuerdo a lo que usted cree. Mire qué tremendo esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, oiga, le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora míreme aquí. Había una palabra, una lluvia temprana, una palabra que llegó a la vida de Abraham y le dijo a Abraham: quiero revelarte algo. Algo que nadie sabe que va a pasar, pero yo te lo quiero revelar a ti. Tu generación va a pasar una crisis. Mire qué tremendo eso. Tu descendencia va a morar en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Si usted solo lee el verso 13, usted dice: esa no es buena noticia. Porque ¿y a quién le va a alegrar que le digan eso? Pero en el verso 14 empieza a declararle más. Oiga, a pesar de esa palabrita, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Eso implicaba esto: a pesar del problema o de la crisis que pueda venir, quiero, Abraham, que sepas y que descanses y que estés tranquilo, porque yo voy a obrar. Hermano, mire, ¿por qué los conflictos en nuestro corazón cuando vienen las crisis? Porque olvidamos lo que Dios ha dicho. Si Él de antemano te dijo: yo estaré contigo, cuando pases por las aguas no te ahogarás, ya Dios te lo había dicho. Y cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. Mire, entonces le dice: y después de esto saldrán con gran riqueza. Así que Dios le habló a Abraham no solo del problema, sino de cómo los iba a sacar. Ahora remóntese a la generación que le tocó vivir esto. Ellos estaban esclavos en Egipto, y el día que se cumplió el tiempo de la palabra que Dios había dado, Dios levanta un libertador llamado Moisés, y cuando lo envía a su pueblo a decirles: me ha encontrado el Dios de nuestros padres, no le creían. Ay, ¿por qué no le creían? Porque no sabían lo que Dios había dicho para ellos. Por eso ellos no esperaban un libertador. Por eso ellos no esperaban ni contaban el tiempo. Por eso ellos no llevaban contadas las generaciones. Por eso ellos no decían 400 años. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? 400 años. Este año tiene que venir el libertador. Dios dijo 400 años, y Dios dijo que nos iba a sacar de aquí con gran riqueza. Ellos no se acordaban, no sabían, desconocían. Por eso hay momentos de tu vida donde tú te sientes, hermano, como acorralado por algo y no le ves salida, porque no sabes lo que Dios ha dicho acerca de ese problema. Si tú recordaras en la memoria espiritual que hay una palabra que ha dicho acerca de ti, que no importa lo que estés viviendo, Dios te va a sacar adelante, Dios te va a sacar en victoria. Mire, toque a alguien y dígale: Dios ya habló acerca de eso. Mire qué tremendo, cómo Dios se anticipa. Lo que pasa es que no estamos atentos. Dice la Biblia: ¿acaso hará algo Dios sin revelárselo primero a sus siervos los profetas? Antes de hacer algo, Dios le habla a su pueblo: esto va a acontecer. La Biblia es una revelación de todas las cosas que van a acontecer.
Mire esto, en Primera de Reyes 14:1, rapidito, ayúdeme a leer con rapidez. Dice la Biblia que en aquel tiempo Abías, este Abías era hijo de Jeroboam, y este Abías cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate. Oiga, disfrázate. Qué tremendo eso, porque hay gente que cree que puede esconderse de los planes de Dios. Mire, disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Verso 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Ay, hermano, es que Dios se anticipa todo. Por eso usted no diga, cuando usted le pase algo como lo que está pasando en esta porción, no diga que Dios no le avisó, porque Dios siempre avisa. Lo que pasa es que cuando le avisó, usted no quiso creer o no quiso recibir la palabra. Por ejemplo, mire. Ay, para allá voy a ver yo, para que nadie. La hermana, me refiero a la hermana, ¿verdad? Cuando se casa con el que no es creyente y se acaba la luna de miel, y aquel hombre, ¿verdad?, entonces se quita el disfraz, la hermana dice: Señor, me hubieras avisado. No, si yo te avisé, yo te dije que no te unieras en yugo desigual. Tú no quisiste creer, pero yo te avisé. Cuando te llegó disfrazado el fulano, disfrazado porque mientras te andaba conquistando, hasta amén decía. Y usted bien sorprendida, va, hermanita. ¡Ay! Se está convirtiendo, decía. ¿Cómo no? Y solo logró lo que quería. ¿Y qué pasó? Oiga, fíjese qué misericordia de Dios. El profeta ya no veía. Sus ojos se habían oscurecido por la vejez, pero eso no le impidió que Dios le dijera: mira, te va a venir a visitar la mujer de Jeroboam y va a venir disfrazada, y lo que quiere saber es qué va a pasar con su hijo. Ya estaba advertido. Cuando llegó la mujer, le dijo: ¿qué venís a hacer aquí disfrazada? Porque Dios ya me dijo que ibas a venir. ¿Qué pasaría si usted, vea, vuelvo al ejemplo de la señorita, va, le dice: ¿qué querés conmigo? Ya me había dicho el Señor que un lobo me iba a salir. Le quitó el disfraz de oveja. Es que mire, hermano, hermano y hermana, si es oveja, tiene que oler a oveja y portarse como oveja. Revísele debajo de la piel, levántele el pellejo para ver si no solo es la piel y por debajo huele a lobo. Y si siente olor a lobo, corra, porque los lobos comen ovejas. Yo no sé para quién será lluvia temprana. Entonces, oiga, mire qué tremendo.
el Señor le avisa con tiempo a su profeta y le dice: no te vayan a sorprender, porque por ahí viene una disfrazada. Y oiga qué tremendo. Y entonces le da una palabra: y dile a esta mujer. ¡Ja! Qué tremendo, hermano, cómo Dios anticipa. Por eso en Hechos capítulo 27 quiero ir aterrizando, hermano, para poder ministrarle a usted, porque yo traigo una misión de parte de Dios, y es despertar su memoria espiritual, para que usted hoy pueda recordar lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha hablado, y pueda caminar con esa palabra. Y hoy se pueda levantar y decir: Señor, no importa las voces que yo esté oyendo, yo quiero solo oír tu voz. Mire lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo iba en una embarcación rumbo con un destino. Diga conmigo: yo también tengo un destino profético. Y dice la Biblia en el verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice: nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de esfuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, que es tirar el equipaje. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Verso 21. Entonces Pablo, mire, ahí aparece el personaje. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Verso 23. Oiga, ahí está el rema. Porque esta noche, ¿cuándo? Oiga, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Oiga, diciendo, oiga, todo era una crisis. Tormenta por un lado, tormenta por el otro, ya no había alimento, el sol no se veía, las estrellas tampoco, y habían perdido la esperanza de vivir. En medio de eso vino una palabra. Diga conmigo: una palabra. Siempre en medio de la adversidad habrá una palabra que te sostenga. Siempre en medio de cualquier crisis vendrá una palabra que te mantenga de pie. En medio de cualquier adversidad habrá una palabra que te saque adelante. Por eso, mire, oiga, le dijo Pablo en medio de la crisis. Me llama la atención, porque Pablo dice: esta noche, señores, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y él me dio una palabra. Oiga, y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Ahí viene: porque yo, oiga, porque yo confío en Dios, que
que será así como se me ha dicho. Ahora, mire, una cosa es que recibas la palabra y otra cosa es que la creas. Pablo, en medio de la crisis, sin comida, sin nada, estaban a la deriva, no habían instrumentos que les indicaran para dónde agarrar. Todo el mundo estaba ya sin esperanza de vivir, pero en medio de la crisis Pablo fue visitado por Dios. Mire qué tremendo es el Señor. En medio de la crisis Dios te visita. En medio de la crisis Dios no te deja solo. En medio del problema Dios desciende para ayudarte. Y cuando lo visita le da una palabra y le dice: no temas, Pablo, porque tú a como dé lugar tienes que llegar a tu destino. Por eso usted tiene que entender una cosa en esta bendita mañana. Usted tiene que comprender que sea como sea, con viento, con marea, con crisis o sin crisis, usted va a llegar al destino profético que Dios estableció para usted desde antes de la fundación del mundo. Mire, hay un ejemplo en la Biblia que para mí siempre ha sido de mucha bendición, y es el ejemplo de Sansón. Porque Sansón viene con un destino profético tremendo. Resulta que el pueblo estaba en crisis y Dios busca una mujer que nunca había tenido hijos y le dice a esa mujer, se le aparece el ángel de Jehová, cuyo nombre es admirable, dice. Y le dijo: yo sé que tú eres estéril, nunca has tenido hijo, pero vas a tener un hijo. Y ese hijo que vas a tener va a comenzar a liberar a mi pueblo de la mano de los filisteos. Así que le estaba dando una misión a Sansón. Esa misión preservó a Sansón de muchas cosas. Sansón tenía que comprender cuál era su llamado y vivir de acuerdo a su llamado. Pero Sansón no cuidó su llamado. Resulta que Sansón era un hombre temerario, tocaba lo que no debía tocar, iba donde no tenía que ir, deseaba lo que no tenía que desear. Pero con todo eso tenía un llamado. Y resulta que cuando él cayó, porque una mujer llamada Dalila era la horma de su zapato. Él había hecho y deshecho y había hecho cuanto había querido, pero halló la horma de su zapato. Se encontró una, y qué tremendo, porque era insignificante, pero ella lo durmió en sus piernas, lo trabajó hasta que él soltó el misterio. Sí, es que mi fuerza está en mi pacto con Dios de ser un nazareo. Si me cortan el pelo, me acaban. Y entonces vino ella, lo durmió en las rodillas y llamó a alguien y lo raparon y se le fueron las fuerzas. Pero estando ahí, preso, amarrado, le sacaron los ojos. Los filisteos lo llamaban para divertirse un rato: tráiganos a Sansón, nos queremos reír. Y se reían y decían: nuestros dioses nos entregaron a Sansón en nuestras manos. Pero estando ahí, Sansón hizo una oración, porque dice la Biblia, oiga, el misterio es este, que le empezó a crecer pelo. Y Sansón hace una oración y le dice: Señor, dame fuerza solo esta vez para vengarme de los ojos que me sacaron. Y ahí entendí una cosa. Conversando con mi pastor, llegamos a una conclusión acerca de este tema. Sansón se desesperó, se apresuró, porque ya le había comenzado a salir pelo. Era la evidencia que Dios lo había perdonado y le había dado una nueva oportunidad.
Si Sansón hubiera esperado más tiempo y no hubiera hecho esa oración de solo esta vez, su ministerio hubiera seguido y su llamado hubiera seguido conforme a lo que Dios había establecido. Pero sin ser así, aunque no esperó y se precipitó, dice que el Señor lo fortaleció una vez más. Y ese día estaban reunidos en un lugar todos los filisteos, y lo más importante, estaban los príncipes. Ay, dijo, voy a las cabezas. Se metió ahí, puso la mano en una columna, la otra mano en la otra, y Dios le dio fuerzas y aquel lugar se derrumbó. Y dice la Biblia, y murieron ese día más filisteos de los que Sansón había matado en toda su vida. Escúcheme esto: nada puede impedir que tu destino profético tenga cumplimiento. Ay, 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 mire al que está a la par. Tóquele el hombro a alguien y dígale: nada puede impedir que tu destino profético se cumpla. Aunque te hayan cortado el pelo, aunque el enemigo crea que te quitó los ojos, aunque las circunstancias digan otra cosa, hay un destino que se tiene que cumplir, porque no depende de ti, sino del Dios que te aseguró con una palabra antes de la fundación del mundo. Por eso, oiga, lo que le dicen a Pablo: Pablo, no temas, tú vas a llegar porque tienes que comparecer en ese lugar. La tormenta no puede contigo, Euroclidón no pudo contigo, el viento del sur no pudo contigo, nada podrá contigo, porque tienes que llegar donde yo quiero que llegues. Y yo vine a decirle a alguien: esa enfermedad no va a poder contigo, esa crisis no va a poder contigo, ese problema no va a poder contigo, porque tienes que llegar donde Dios ha dicho que vas a llegar. Y tu casa tiene que vivir lo que Dios ha dicho que va a vivir. Yo no sé si hay alguien que lo cree. Si hay alguien que lo cree, diga conmigo: ni la tormenta, ni la crisis, ni la escasez, ni nada de lo que se me ha levantado en contra me va a frenar ni me va a detener, porque yo tengo que llegar donde Dios dijo que voy a llegar. Ahora escuche esto: a Pablo le dijeron, ahora aquí vuelva a ver, por favor, vuelva a encontrar el rema, vuelva a encontrar el rema. Un rema es, Dios mío, explíquese esto: están en la nave, un montón de gente, pero el ángel de Jehová llega a hablar con Pablo y nadie lo oye. Un rema es lo que tú oíste que nadie más oyó. Ay, Dios mío bendito. Por eso a Pablo le sucedió algo tremendo cuando Dios lo llamó. Dice que él iba caminando y ¡pum!, lo derriban. Y entró una gran luz y luego las palabras. Pero dice que esas palabras nadie más las entendió, solo él. Por eso es que usted se ríe y los demás dicen: ¿y por qué estará riendo? Por eso es que usted tiene a la par a alguien y usted se está predicando la palabra y usted dice amén, y usted recibe. El que está a la par y dice: ¿y este qué le pasa? Porque él no está oyendo lo que tú estás oyendo, porque él no está escuchando el mismo sonido que tú. Se lo puedo decir en un tratando de, no está en la misma frecuencia. Es que usted tiene sintonizada la estación del cielo y el otro anda oyendo el partido, oyendo a saber qué, pero usted está sintonizado con Dios, escuchando la palabra, porque usted vino esta mañana para que Dios le hablara. Dios tenía una palabra para usted, para decirte: no temas,
porque yo te voy a llevar donde dije que te iba a llevar. Voy a hacer con tu casa lo que yo dije. No te dejaré hasta haber hecho todo lo que te dije. Por eso, lo que me gusta del final del verso 25 es que Pablo dijo: porque yo confío, porque yo creo en Dios, confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Oiga, usted puede recibir la palabra, eso depende del que predica, pero yo no puedo hacer que usted crea que esa palabra se va a cumplir. Yo solo puedo darle el mensaje, como el cartero que llega a su casa y le toca la puerta y le dice: tome, aquí le mandan. Pero yo no puedo hacer nada para que usted haga lo correcto con el mensaje. Eso depende de usted. Por eso Pablo dijo: Dios me envió la palabra, Él hizo su parte, ahora yo he hecho la mía, confiando en que será como se me ha dicho. Usted es el que decide en el momento de la crisis en qué quiere creer. Yo decido creer que será como Dios me dijo, aunque tenga por delante alguien que me diga: no, pero mire, es que eso no es así. Usted, yo sé que usted tiene fe, yo sé que usted es cristiano, pero ponga los pies sobre la tierra. No, si los tengo en la tierra, pero tengo mi corazón en el trono de Jehová. Tengo mi corazón puesto en el Señor, que sé que será como Él me dijo. Por eso esta mañana yo quiero despertarle la memoria espiritual a alguien y decirle: ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque a Marta le dijeron: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué te dijo Dios? Te dijo Dios que Él iba a estar contigo, entonces echa fuera la soledad. Te dijo Dios que no tuvieras temor, entonces echa fuera el temor. Te dijo Dios que Él te iba a proveer, entonces echa fuera esa escasez en el nombre de Jesús y di: a mí Dios me dijo y yo confío en que se hará como Dios me dijo. Quiero terminar con esto. Isaías 46 verso 9. Esta es la naturaleza de Dios. Cuando usted la entienda, usted va a vivir con mayor certidumbre en la vida. Nadie en esta tierra le puede decir a usted lo que va a pasar mañana. Nadie. Hasta los del clima se equivocan. De ahí los chistes y las burlas, ¿verdad? Saque su paraguas y ahí va usted con el paraguas, gran sol. Nadie le puede decir, pero Dios sí se lo puede decir, porque esta es la naturaleza. Oiga, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Oiga, porque yo soy Dios. Oiga, ¿quién habla? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Miren lo que dice en el verso 10: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Oiga, esa es la naturaleza de Dios. ¿Sabe cómo es la naturaleza de Dios? Que el Señor te dice cómo termina la película cuando no ha empezado. Usted ha estado a la par de alguien viendo una película que él ya la vio y empieza a querer contarle, va. Ese que está ahorita ahí, mira, ese es el asesino. No me diga, ya me quitaste la gracia, le dice usted, va. Eso nos pasaría en medio de la crisis si oyéramos al que anuncia el final de las cosas desde el principio, al que te dice antes que te dieran el diagnóstico, él ya te había dicho que te había sanado. Entonces usted, como en el momento no lo necesitaba, ¿va?
usted sí que por su llaga fuimos todos curados. Sí, amén, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, está bien. Pero te lo estaba diciendo desde el principio. Cuando el médico te dio el diagnóstico, ahí se te derrumbó todo, porque ¿y aquí cómo voy a hacer? ¿Y qué tal y tal? Y no, ya Dios te había dicho, pues desde el principio te anunció el final de las cosas. Él te está diciendo: yo te puedo decir lo que va a pasar, porque yo soy Dios. Y como Dios, y no hay otro Dios como yo, que tengo la capacidad de anunciar lo por venir desde el principio. Que hago lo que quiero. Oiga lo que dice el Señor: que hago lo que quiero. Bendigo en tiempo de crisis. Levanto al que yo quiero levantar. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Y oiga, ¿y a Dios quién lo va a detener, hermano? Por eso, si Dios te dice que se puede, aunque todo mundo te diga lo contrario. Si Dios te dice: te voy a sanar de esa enfermedad, no importa que te digan que la enfermedad es incurable, porque Dios hará todo lo que Él quiere. Alguien se puede poner de pie esta mañana. Levante sus manos al cielo. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Yo quiero gente esta mañana que empiece a traer a la memoria espiritual lo que Dios le ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te dijo Dios para ti?